contextos. Miscelánea en contextos. Librado Octavio García Aymerich es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Octavio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos en el estudio, a nuestros radioescuchas. El día de hoy trataremos algunos tópicos en materia fiscal, atendiendo algunos correos recibidos. El primero de ellos, Juan, se refiere, nos vuelven a preguntar en materia de automóviles, cuál es el límite que se tiene para el pago de la misma y que sea deducible. La ley del impuesto sobre la renta maneja 200 pesos diarios. En el correo nos comentaban que hay algunas arrendadoras que ofrecen la deducibilidad de una cantidad mayor, que cómo puede ser factible esto. Lo que sucede, hemos visto algunas de esas propuestas, es que la arrendadora ofrece facturar por concepto de renta la renta de los 6,000 pesos, que es el límite deducible tratándose de automóviles, y el resto, la diferencia, la facturan como gastos de administración o gastos de mantenimiento, supervisión de que el vehículo siempre se encuentre en condiciones óptimas. O sea, la arrendadora se haría cargo de todo. Sin embargo, en ocasiones esa cantidad, Juan, pudiera parecer elevada. No es otra cosa más que estar ajustando el diferencial para que el contribuyente pudiera hacerlo deducible. ¿Cuál pudiera ser el problema al que se enfrentaría el contribuyente? A que la autoridad pudiera cuestionar ese diferencial, ese monto que se pretende deducir por gastos administrativos, considerarlo como no estrictamente indispensable y rechazarlo, y por lo tanto determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente. En resumen, la renta diaria son 200 pesos, estamos hablando de 6,000 pesos al mes, tratándose de automóviles, recordando que automóviles es aquel vehículo que se utiliza para el transporte hasta de 10 pasajeros, incluyendo el conductor. Por lo tanto, no quedan incluidas las pick-ups, por ejemplo, que ya hemos mencionado, cabina sencilla, doble cabina, camiones de 3 toneladas, etcétera. Todo eso no tiene restricción en cuanto al monto. Por ellos sí pudiéramos estar nosotros deduciendo una renta mayor, o en el caso de la depreciación, de la deducción de inversiones, lo que es la depreciación, que es el 25% por cada 12 meses. Recordando que para el equipo de transporte, diferente a los automóviles, también le es aplicable la denominada deducción acelerada o inmediata, que nuevamente se incorporó a partir del último cuatrimestre del año pasado como una deducción autorizada. Cabe señalar que tratándose de la deducción inmediata, Juan, esta estará en vigor también para el año del 2017. Sin embargo, comparando los porcentajes de deducción de un año a otro, del 16 al 17, vemos que en algunos casos la disminución de los porcentajes es significativa. Por lo tanto, ya en el 2017, la deducción inmediata, aunque estará vigente, podemos decir que se convierte casi en letra muerta, porque ya no resultará atractivo su utilización. También en este tema de la deducción inmediata, recordar la posibilidad que existe para los contribuyentes de aplicarla en lo que son los pagos provisionales. Las personas morales, por ejemplo, que hacen sus pagos provisionales multiplicando sus ingresos por un coeficiente de utilidad, contra esa utilidad fiscal estimada, pueden ellos restar la deducción inmediata del 2016 y de esa manera disminuir en forma significativa lo que es su pago provisional. Asimismo, tienen la posibilidad los contribuyentes de disminuir lo que es la PTU pagada, la PTU del 2015 que pagaron en el 2016,
disminuirla en sus pagos provisionales. Tratándose de personas morales, lo podrán hacer en forma proporcional en cada uno de los pagos provisionales a partir de mayo, restando la octava parte, luego 2 octavas partes, 3 octavas partes y así sucesivamente. Tratándose de personas físicas, estos pueden disminuir tanto la deducción inmediata como la PTU, Juan, en forma completa para la determinación de sus pagos provisionales. Sí, Juan. Antes de que pases al otro tema, me gustaría preguntarte, Octavio, sobre si este punto al que tú te refieres incide también en este arrendamiento de 80 vehículos híbridos 2016 por parte de la Cámara de Diputados por un costo de casi 30 millones de pesos, obviamente con cargo al erario, únicamente para los próximos 2 años, automóviles que serán destinados para el uso de titulares de comisiones legislativas. Pero lo más absurdo del caso es que el costo de estos vehículos, es decir, lo que se va a pagar por el arrendamiento es superior a lo que se pagaría si los vehículos se compraran directamente. Sí, bueno, estamos ante otro absurdo, ante otro, el tirar el dinero por parte de los diferentes niveles de gobierno, donde para ellos no existe la austeridad, donde ellos fácilmente podrían haber primero, Juan, invertido en vehículos de mucho menor precio que les van a dar un servicio igual que el que les dan estos automóviles. ¿Por qué no pensar en vehículos si para los contribuyentes nos permiten deducir un vehículo o un automóvil de 175,000 pesos masiva? Estamos hablando de 203,000 pesos. ¿Por qué no pensar que se comprara de contado vehículos por ese orden? Porque pues es para el uso personal de los legisladores o de las bancadas. Es ahí donde se mide con la diferente vara y para ellos no existe la austeridad. Y como tú bien lo señalas, Juan, hay la capacidad para, en su caso, comprar los vehículos de contado, porque el arrendamiento a 2 años, la lógica de que cuesten más es el costo financiero que se va a tener de esos vehículos. Y lo que no han dicho en la información en relación a ese arrendamiento, al menos yo no lo he escuchado, no lo leí, es primero si se trata de un arrendamiento financiero o un arrendamiento puro. En el caso del arrendamiento puro, que es como si tú estuvieras rentando el vehículo en un aeropuerto, en una central de camiones, etcétera, para el uso 2 o 3 días, ese arrendamiento, Juan, finalmente, si yo quisiera comprar el vehículo al final del periodo, por ejemplo, esto de los legisladores a los 2 años, va a tener un valor de rescate, un valor de mercado que habrá que pagar, que normalmente ronda por el 30 o 40% del valor del vehículo. Entonces, no solo está el pago de esas rentas que suman un valor superior al vehículo, Juan, sino cuál es el monto que se tendrá que pagar al final del periodo, si es que se quisiera quedar con los vehículos, porque en otro orden de ideas pudiera ser que se terminan las rentas y esas rentas altas que estuviste pagando y que al final superaron inclusive el valor del vehículo, resulta que ya no tienes el coche, porque no ejerciste la opción de compra que tenías, ya sea mediante el contrato de arrendamiento financiero o mediante un contrato alterno que se hace a los de arrendamiento puro, que es un contrato de promesa de compra-venta. No tendrías tú ya la propiedad del vehículo. En resumen, pues es uno más de los saqueos que nos hacen estas gentes, no tienen límite y miden con una diferente vara a los contribuyentes que lo que hacen ellos al ejercer su gasto. Y de cualquiera de las opciones de las que has mencionado tú, pues los mexicanos somos los que salimos bailando, ¿verdad? Porque somos los que pagamos con nuestros impuestos.
Sí, definitivamente. Por eso decimos, Juan, cuando comentamos o platicamos sobre posibles aumentos de impuestos, que no los necesitamos. Lo que necesitamos es que dejen de robar. Lo que necesitamos es que dejen de saquear a los 3 niveles de gobierno. No sé si comentaron ustedes alguna nota de un helicóptero que están rentando ahora en el estado de Nuevo León, a razón de $135,000 mensuales, que ese helicóptero, con la renta que van a pagar 4 meses, según la nota que aparecía en el norte, con la renta de 4 o 5 meses, pagarían ese helicóptero en forma completa. Es un helicóptero de año 1967 que ya en el mercado anda por los $500,000 más o menos. Entonces, en todos lados vemos un mal uso de los recursos, ahora sí que gastarlos, supongo, pudiera ser, nos podemos imaginar que para hacer negocio, o sea, no simplemente para tener el servicio tal vez de una unidad que no se necesita. En el caso de Nuevo León es el 4º helicóptero que tienen. El gobernador entrante, el famoso Bronco, prometió vender un helicóptero de lujo en cuanto entrara, y es fecha que no lo ha vendido. O sea, a todos los niveles, federal, estatal, municipal, vemos cómo desafortunadamente se gastan estos recursos, Juan. Claro. De esa manera. Pues ni hablar. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos, además de aguantarnos, Octavio? Bueno, Juan, ustedes mucho lo han comentado. Hay diversas maneras. La primera es el voto razonado. Ya vimos ahora en las elecciones para gobernador cómo en forma aparentemente sorpresiva, entre comillas, hubo cambio de partido en estados que inclusive había gobernado un solo partido durante décadas. Creo que podemos nosotros participar castigando, aunque ya no sabes a cuál irle, la verdad, pero castigando con nuestro voto a los malos gobiernos, donde hay evidencia de que hay mal uso de los recursos, usos discrecionales de estos, hay opacidad, donde nos tengan a los municipios, a los estados en una quiebra financiera, etcétera, pues ejercer nuestro voto y cambiar a otro partido, y si ese nuevo partido va por las mismas, pues irnos hacia otro, y así la alternancia nos puede ir ayudando. Aparte, pues expresar nuestras opiniones como ustedes los hacen en este medio tan importante, participar en agrupaciones de carácter civil, social, etcétera. O sea, finalmente movernos, ser participativos, no ser pasivos, y finalmente, aunque sea a pasos muy lentos, pero tendremos que obtener lo que deseamos, Juan. Pues precisamente ese es el tema del editorial de hoy, que invitamos al auditorio que escucha al término de este programa: el activismo ciudadano ante el deterioro nacional y mundial. Y tenemos este comentario para ti por parte de Federico de la Loza. Dice Octavio García que votemos, pero ¿por cuál? Tan malo el Pinto como el Colorado. Sí, nada más yo insisto en la alternancia. Yo coincido con el radioescuchas en el sentido de que desafortunadamente ya los partidos, yo pudiera decir todos, nos han decepcionado de alguna u otra manera. Vemos cómo se ponen de acuerdo para tirar el dinero, cómo se ponen de acuerdo para tener sus privilegios, pero al final de cuentas nosotros, los ciudadanos que hemos pedido, que hemos solicitado, por ejemplo, la disminución de legisladores, pues ¿cuándo lo vamos a ver? Muy difícil. Y vemos cómo en los estados, por ejemplo, aumenta el número de diputados, cómo aumenta el número de prebendas, etcétera, etcétera, y no vemos, como dice el radio escucha, ahora sí, a cuál irle. Pero yo, dentro de ese escenario, considero mejor que haya una alternancia, que donde veamos nosotros un mal gobierno, inmediatamente castiguemos mediante el voto ese mal gobierno y le demos la confianza al menos peor que consideremos, porque creo que difícilmente podemos decir en una contienda electoral este es el mejor.
creo que nuestra decisión va a ir por el menos peor, o el que consideramos menos malo, o al que se le conocen menos cosas negativas. En la medida que nosotros votemos y haya esa alternancia cuando hay un mal gobierno, o sea, que le garanticemos a ellos que eso va a suceder, creo que eso va a ayudar definitivamente a un cambio. Muy bien, Octavio, pues muy interesante. Si puedes compartir con el auditorio un punto de contacto. Sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Igualmente para ti, Octavio.